Ya, la sesión de hoy entonces vamos a ver la integral por fracciones parciales. Así se llama esta tercera ya técnica de integración. Aquí está el PDF. Ya, la idea entonces es hacer integral de fracción entre polinomios. Esa es la idea general. ¿Ya? Si nos tomamos con integral de cociente entre polinomios. Ya, eso es lo que acabo de decir, así que voy a avanzar. Así que sigue entrando gente. Ahí. Ya, estas fracciones de polinomios en general en matemáticas le hemos llamado desde hace mucho tiempo función racional, ¿ya? Cociente entre polinomios. Y va a llevar el apellido de fracción propia, ¿ya? Si es que el grado del numerador es más chico que el grado del denominador. ¿Ya? En esos casos decimos que es propia, que va a ser el caso que vamos a tocar mayormente en esta clase. Y en caso contrario, decimos que la fracción es impropia. Ya esto también lo veían cuando eran chiquititos, cuando aprendieron fracciones. Si el número de arriba era más chico que el de abajo, le decían propia, y si el de arriba era más grande que el de abajo, el denominador, le decían impropia. Ya aquí estamos hablando de con los grados ahora. La misma idea, pero con los grados. Eh, entonces, ¿qué es lo otro que hay que saber? Cuando teníamos un cuerpo cualquiera, aquí está en forma genérica, un cuerpo K, nosotros podíamos hablar de polinomio irreducible, ¿ya? Esos polinomios que no se podían descomponer en polinomios con coeficientes en ese cuerpo. ¿Ya? Eso, piensen en polinomios en R que sean irreducibles, eh, como los, no sé, cuando vieron polinomios por allá por mate 10, perdón, en este caso ustedes, perdón, en 011, el curso pasado, los irreducibles en R son esos que tienen soluciones complejas. ¿Ya? Por ejemplo, las cuadráticas irreducibles, que son las que nos interesan. Entonces, ¿cuáles son los polinomios irreducibles en R? Están los lineales. Los lineales no se pueden descomponer salvo que las pueda factorizar una constante. O bien un cuadrático con soluciones complejas. Ya estos cuadráticos con discriminante negativo, como el x cuadrado más 1. Ese es un polinomio que al descomponerlo, necesariamente tengo que hacer dos factores lineales con números complejos. Entonces, en R termina siendo irreducible. Y como el cálculo que ustedes ven en su carrera lo tienen que ver en R, eh, entonces este es el objeto que vamos a trabajar. Ya, si es complejo no nos interesa. ¿Ya? Si lo puedo descomponer en complejo, para este curso no nos interesa. Entonces, uy, harto texto, pero voy a tratar de resumirlo un poquito. La lógica de lo que vamos a hacer nosotros es tomar esa fracción propia, después le voy a comentar qué se hace si es que la fracción es impropia, y esa fracción propia descomponerla en muchas sumas de fracciones menores, menores en el sentido de que son de grados menores, más fáciles de trabajar. Entonces, cuando yo calculo la integral de la original, al final va a quedar descompuesta en una suma de integrales de fracciones parciales. Por eso que la técnica se llama así. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a separarla? Vamos a tener que analizar 4 casos distintos, pero la verdad es que cada uno de ellos está amarrado al anterior. Y va a depender exclusivamente de si en el denominador yo puedo identificar factores que sean lineales o bien cuadráticos, ¿ya? Y si están repetidos o no. Cuando yo tengo esa situación identificada, entonces yo voy a tener eh, una manera de descomponerlo, según lo que vamos a aprender acá. ¿Ya? Todo esto, la gran parte de la clase es aprender a descomponer la fracción. ¿Ya? Después integrarla, la verdad es que deberíamos poder usar todo lo que aprendimos la semana pasada. ¿Ok? O en su defecto, algo que también nos va a pasar que vamos a aplicar ya en siguientes clases, nos queda una técnica de integración, una más que vamos a ver mañana. Entonces también cuando uno hace fracciones parciales se podría topar con la técnica siguiente, pero eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Ya, ¿de qué se trata este método entonces para descomponer en fracciones parciales? ¿Ya?
Entonces, primer caso, ¿qué sucede si al tener una fracción propia, ya, con el denominador de grado mayor que el numerador, ese denominador se puede factorizar en puras, en producto de factores lineales. ¿Ya? Lineales quiere decir en este caso de grado 1, ¿ya? Puros factores lineales. Entonces, ¿qué dice este teorema? Este primer caso del teorema, en que su fracción va a estar descompuesta en muchas fracciones. ¿Cuántas? Según los factores lineales que aparecieron. ¿Ya? Acá todos los factores lineales son factores lineales distintos. Aquí me dicen que la sub i es distinto a la sub j. Entonces, a cada uno de ellos le queda asociada una fracción donde abajo está el factor y arriba, y aquí enuncio porque esto va a seguir, va a funcionar igual para todos los casos, arriba tiene que ir un polinomio de grado 1 menor. Entonces, por ejemplo, si abajo es un polinomio lineal, x menos a1, eso tiene grado 1, entonces arriba tiene que ir un polinomio de grado 0, ¿ya? Entonces, una constante. ¿Qué constante? Ni idea. Esa es la gracia. Vamos a tener que encontrar cuáles son esas constantes que están ahí. Y les voy a contar después al tiro cómo. ¿Ya? Así que el primer caso es, si usted tiene denominadores con puros factores lineales, cada uno de esos factores lineales tiene asociado una fracción parcial, una sola, ¿ya? Y arriba, en el numerador, tiene que ir una constante, porque es un grado menor que el polinomio que está abajo. Esa es la lógica. Y ahora les voy a contar cómo encontrar las constantes. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo al tiro y lo vamos a concretar. Por favor, si en el ejercicio, pues ahora explicado así, generalmente no se entiende nada. Uno lo entiende cuando lo ve en la práctica. ¿Ya? Si ahora yo lo voy a mostrar y no se entiende, por favor, interrúmpanme nomás y lo revisamos. Dice acá, considera la función racional esa que está ahí. Esa es una fracción propia, porque arriba tiene grado 1 Sí, y abajo no estoy mostrando nada. no sé. Ok, vale, gracias. Ahí, Sí, ahí sí, sí, sí. ya, gracias, gracias por avisar. Y ahora estamos viendo entonces una fracción propia. Arriba tiene grado 1, abajo tiene grado 3. ¿Ya? Estas son las que podemos descomponer. Primer paso, o sea, primero nos dicen, encuentra una descomposición para la función. Tenemos que descomponerla en fracciones parciales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que factorizar abajo, eso es lo primero. Nosotros vamos a escribir 5x más 6 y abajo voy a factorizar. Puedo sacar una x y adentro me queda x cuadrado más 3x más 2, ¿cierto? Y lo voy a factorizar más todavía. Voy a hacer 5x más 6 y abajo x. Y ese es el típico trinomio que uno dice, uno busca dos números que multiplicados den 2 y que sumados den 3. Así que pueden ser el 1 y el 2. Y ahí factoricé. Factoricé la expresión, el polinomio que está abajo. Ya, ¿y qué quedó? Quedaron tres factores lineales. ¿Ya? En cada uno de esos tres factores, la x está elevada a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que si es así, tiene tres factores el denominador lineales, entonces cada uno de ellos es el denominador de una fracción parcial. Entonces, el x más 1 y el x más 2. Cada uno de ellos es el denominador de la fracción parcial. Y como todos ellos tienen grado 1, entonces arriba de ellos, en el numerador, tiene que ir un polinomio de grado 0, genérico, que yo no lo conozco. O sea, si tiene grado 0 es una constante. ¿Cuál? Ni idea. Entonces uno pone acá A, va a ser la constante para S, B y C. Tres constantes que yo no tengo idea a priori cuáles son. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que la fracción original, la fracción original se descompone de esa forma. El punto es que no sé cuáles son el A, el B y el C, tengo que encontrar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar esas tres fracciones parciales y las voy a sumar algebraicamente. Entonces, cuando yo las sumo,
cuando yo la sumo, tiene denominador común justo el denominador original. Es la multiplicación entre x más 1 y x más 2. Ese es el denominador común entre esas tres fracciones. Y para poder sumar, necesito amplificar correctamente. Entonces, por ejemplo, el a, cuando yo haga la suma, va a quedar multiplicado por el x más 1 y el x más 2, para poder sumarla, para que esa fracción tenga el mismo denominador que estoy escribiendo acá abajo. Después el b va a quedar multiplicado por x y por x más 2, cuando yo amplifico ahora esta fracción. Y el c va a quedar multiplicado por el x y por el x más 1, ¿ya? Cuando yo amplifico esta fracción para poder sumarla. ¿Ya? Y ahí tengo entonces esa igualdad. La gracia ahora es ordenar los términos de manera que yo después los pueda comparar con la fracción original. Ahí está el denominador común. Y ahora si yo desarmo todo esto, multiplico todos con todos y ordeno los términos, voy a tener términos que acompañan, por ejemplo, al x cuadrado. ¿Quién acompaña al x cuadrado? Va a haber una a, va a aparecer una b y va a aparecer una c. Todos esos términos acompañan al x cuadrado. Ya yo aquí estoy saltándome algunos pasos porque si no, no voy a terminar nunca. La idea es desarmar todo, desarmar todos los paréntesis, y en algún momento va a quedar ax cuadrado, bx cuadrado, cx cuadrado. Y claro, factorizo por x cuadrado. A más b más c, factor de x cuadrado. ¿Ya? Entonces, después uno se vuelve más hábil haciendo eso a cada rato, entonces voy a saltar ese paso. Ese paso es netamente algebraico. ¿Mm? Después yo me fijo en quienes acompañan al x solito. Va a salir de acá un 3a, un 2b y un c. ¿Ya? De aquí, no sé, cx por 1 es cx, bx por 2 es 2bx, y de esta multiplicación de acá, por acá entre medio va a haber un 3x que se multiplica con el a. Entonces me va a quedar 3a. ¿Ya? Todo eso es agrupar nomás, desarrollar los términos y agruparlos a aquellos que están acompañando un x. Y están los términos libres de x. De aquí va a salir un 2a, de acá no va a salir ninguno libre porque están multiplicados por x. Y lo mismo aquí. No va a salir ninguno libre de x porque todo está multiplicado por x. Así que el único libre es el 2a. ¿Ok? Ya, aquí llegué. A que tengo una fracción horrenda al lado derecho, pero al lado izquierdo está mi fracción original. ¿Ok? Y hay un símbolo igual. O sea, tienen que ser iguales esas dos expresiones. Entonces, necesariamente yo termino armando un sistema de ecuaciones. Termino armando un sistema. Porque al lado izquierdo, acá, no hay nadie que tenga x cuadrado. No está el x cuadrado. Entonces, la única chance de que suceda eso es que el x cuadrado esté multiplicado por 0. En cambio, al lado derecho, si hay x cuadrado, tiene el a más b más c. Entonces, necesariamente para que eso sea una igualdad, el a más b más c tiene que dar 0, porque al lado izquierdo no está. ¿Ya? Después, la otra expresión, 3a más 2b más c, que es lo que acompaña al x, al lado izquierdo, ¿quién acompaña al x? Un 5. Entonces me tiene que dar 5. Y después tengo el 2a, que está solito, no tiene x. ¿Y quién no tiene x al otro lado? Un 6. Y entonces 2a tiene que ser 6. Entonces armé un sistema de ecuaciones. Ya en este caso es facilito. Hay una variable que va a salir automática. En otros casos no es tan facilito, pero en todos los casos se puede resolver. Esa es la gracia. ¿Ya? Entonces de acá voy a obtener que el a es 3. Ahí ya tengo 1. Después, ¿qué puedo hacer? Lo puedo reemplazar arriba en las dos ecuaciones. Reemplazo 3 en la primera, lo paso para el otro lado. Me va a quedar que b más c es menos 3. En la otra reemplazo y lo paso para el otro lado. Me va a quedar 5 menos 9 menos 4.
y tengo 2b más c. ¿Ok? Tengo eso. Y ahora me queda un sistema de 2 por 2 que es más fácil resolverlo. Podría restar las dos ecuaciones para que desaparezca el c. Me va a quedar que b es menos 4 menos menos 3 es menos 1. Ahí está. B es menos 1. Y si B es menos 1, entonces C es menos 2. Y ahí está. Resolví el sistema y encontré las constantes. Ahora sé cómo se descompone mi fracción original. Déjenme comprobar que no me haya mandado ninguna embarrada. Bien, súper. Ya, las encontré. Entonces, ¿qué se hace ahora? Está la igualdad que tenía yo antes, pero ahora sé cuáles son las constantes. 3 menos 1 menos 2. Entonces, acá voy a copiar esto. Pero ya me sé las constantes, son 3 menos 1 y menos 2. Entonces las cambio. Esta va a ser 3, el otro va a ser menos 1, y el otro va a ser menos 2. ¿Ya? Entonces, menos 2. ¿Ya? Ahí está descompuesto. Ahí terminamos la parte A del ejercicio. Y la parte B dice, use esto para integrar. Entonces ahora voy a integrar esta igualdad. Se me queda la integral original, que es la que yo quiero calcular finalmente. ¿Ya? Y al otro lado, como está descompuesto en fracciones parciales, integro cada pedacito por separado y le aplico todas las propiedades que me sepa. Entonces me va a quedar 3 por la integral de 1 partido en x, aquí menos la integral de 1 partido en x más 1, y en el último menos 2 veces la integral de 1 partido en x más 2. Y me quedan puras fracciones que son más fáciles que la que tenía originalmente. ¿Ya? Cada una de ellas es automática o semiautomática, porque la primera es súper automática. La integral de 1 partido en x, logaritmo natural de x. Listo. La integral de 1 partido en x más 1, recuerden esa propiedad que vimos en la primera o segunda clase, ya no me acuerdo, eh, que decía qué pasaba si yo tenía una función que yo me sabía la antiderivada, pero adentro había una función lineal. Entonces es la misma función lineal. Perdón. Es la misma función aplicada a la función lineal, pero lo tiene que dividir en el a. Eso, si yo conozco la antiderivada de una función y está compuesta con una lineal, encuentre esa antiderivada, evalúenla en la lineal y divídalo por a. ¿Ya? En este caso, lo voy a aplicar para el logaritmo. Esto es 1 partido en una función lineal, su antiderivada es el logaritmo, entonces el logaritmo de la función lineal, y lo debería dividir en la constante que acompaña al x, pero es 1, así que en realidad no pasa nada. Ya lo mismo en la otra. Aquí en vez de decir 1 partido en x, dice 1 partido en x más 2. Entonces es la antiderivada de eso, es logaritmo del x más 2, función lineal, pero debería dividir por 1, así que no pasa nada. ¿Ya? Y todo esto más c, c constante de integración. Y ahí termina. ¿Ok? Esa es la ventaja de las fracciones parciales. Nos ofrece descomponer algo que está muy brutal, una fracción que está muy complicada de integrar, la convierte en fracciones con más esperanza de poder integrar. ¿Ya? Y de repente quedan fáciles, otras veces no. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas Sí, ante esto? Cuénteme. una consulta. Antes, cuando estamos buscando A, B y C, ¿por Ujú. qué había igualado a 5 y a 6? Porque son los coeficientes del numerador original. Ah, ok, ¿Sí? ok. Es la fracción que está en el enunciado. Esa es. Ya, ¿Sí? gracias. De nada. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya igual lo vamos a repetir a cada rato porque este es el primer caso. Lo más importante de este caso fue que todos los factores que habían acá eran lineales. Entonces, bueno, lo hicimos allá arriba. Todos los factores eran lineales.
Entonces apareció cada factor por separado una vez. ¿Ok? Lo vamos a extender inmediatamente. Vamos ahora al PDF. Lo hicimos, ahí está resuelto, etcétera. ¿Y nos llegamos bien o no? ¿No nos equivocamos? No. Lo hicimos perfecto. Ahí está. ¿Ya? Después, segundo caso. Segundo caso. El segundo caso es cuando ahora en el denominador tengo factores lineales, pero el factor lineal ahora aparece repetido. O sea, está elevado a un valor k. ¿Qué pasa si tengo un factor que está elevado a k, con k mayor que 1? ¿Ya? Para ese factor, solo para ese factor, tienen que aparecer ahora k fracciones. Por ejemplo, si el factor lineal estuviera elevado a 4, tienen que aparecer 4 fracciones parciales. Cada una de ellas debe tener el mismo factor lineal, pero elevado en orden creciente desde 1 hasta k. ¿Sí? En el ejemplo, desde 1 hasta 4. ¿Ya? Si es que estuviera elevado a 4. O sea, si fuera 4 el k, tendrían que aparecer 4 fracciones parciales, donde está el lineal elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3 y elevado a 4. ¿Ok? Esa es la gracia. Y eso es todo. Esa es la única variación con respecto al caso anterior. ¿Ya? Si está repetido, tiene que aparecer más de una vez. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo al tiro. Deberíamos estar viendo el pizarrón. Esto es lo que hicimos. Ya, acá está. Acá está el ejemplo. Ahora tenemos una función racional, arriba es de grado 3, ¿ok? Y abajo, cuidado, abajo es de grado 4, ¿sí? Porque tengo un cuadrado de binomio acá, que me va a generar un x elevado a 2, y si lo multiplico por x elevado a 2, me queda x elevado a 4, si yo lo desarmara, ¿ya? Pero no conviene desarmarlo porque ya está factorizado. Si está factorizado, mejor, ¿ya? De hecho, es un paso indispensable para poder hacer las fracciones parciales. Y aquí nos regalaron la factorización. Entonces, arriba tiene grado 3, abajo tiene grado 4, y le damos. Y empezamos ya es propia y empezamos a descomponer. Entonces, ¿cómo va a ser acá? Ya, tengo mi fracción, que era 3x cubo menos 8x cuadrado más 4x menos 1, y la vamos a dividir en estos factores. Hay que identificarlos bien. Tengo un x cuadrado, eso es un factor lineal que está repetido. Ese es un lineal x que está elevado a 2. ¿Ya? No es una cuadrática. Ojo con eso. Es un lineal repetido. Y tengo el x menos 1 al cuadrado, que es otro lineal repetido. Es el x menos 1 que está al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ese es el que yo descompongo. Ah, no, perdón. Casi lo hago mal. El que yo descompongo. Ya, está el factor x. X. Arriba de él, no, vamos a hacer primero cuántas veces aparece. Como está repetido 2 veces, yo lo tengo que escribir 2 veces, ¿ya? Pero en orden creciente hasta llegar a su exponente. O sea, primero tengo que escribirlo elevado a 1 y después elevado a 2. ¿Ya? Como es un factor lineal, arriba tiene que aparecer algo de grado 1 menor, o sea, una constante. Entonces le pongo A y acá le pongo B, ¿ya? En ambos casos. Después tengo el x menos 1, que está repetido 2 veces. Entonces tienen que aparecer 2 fracciones parciales. En una pongo el x menos 1 elevado a 1 y en el otro pongo el x menos 1 elevado a 2. ¿Ya? Como es un factor lineal, arriba también van constantes. Una c y una d. Y ahora la pega es encontrar cuáles son las constantes, que es difícil, es largo. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar el álgebra ahora. Hay que sumar todas esas fracciones y tengo que llegar al final a una expresión y compararla con esta que está ahí arriba. Lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces voy a sumar todas las fracciones. Todas las fracciones que están ahí tienen como denominador común el mismo denominador original. X cuadrado, x menos 1 al cuadrado.
ese denominador común los contiene a todos. Ujú. Lo que hay que hacer ahora es amplificar cada fracción para que quede con el mismo denominador. Y eso es lo que cuesta. Entonces, por ejemplo, el a partido en x, le falta un x y le falta el x menos 1 al cuadrado. Entonces, cuando amplifico, la a queda multiplicada por x y por todo el x menos 1 cuadrado. ¿Ya? En el b, que tiene abajo un x cuadrado, le falta el x menos 1 al cuadrado. Entonces, b por x menos 1 cuadrado. Al c, que tiene un x menos 1 abajo, le falta el otro x menos 1 y el x cuadrado. Entonces c va con el x cuadrado y el x menos 1. Y el d le falta, que tiene el x menos 1 al cuadrado, le falta el x cuadrado. Entonces ahí estamos. ¿Ya? Y ahí está amplificado y sumada las 4 fracciones. ¿Ya? Después, ¿qué hay que hacer? Hay que desarmar todo esto y agruparlo según el grado. Reunir términos semejantes, finalmente es eso. ¿Ya? Aquí, de nuevo, la idea es que ustedes con mucha práctica lo van a hacer, van a desarmar los términos, después los van a juntar y uno se vuelve más hábil con el tiempo, ¿ya? Yo lo voy a hacer en un solo paso. Por ejemplo, de acá van a salir términos cúbicos. Aquí, por ejemplo, tengo un cuadrado binomio y después todo por x. Entonces me va a quedar algo al cubo, ¿ya? Eh, entonces de aquí va a salir, ¿quién acompaña a x cubo? Lo acompaña la a, ese va a ser el coeficiente, y de este también sale un cubo, queda c por x cubo. Entonces el a y el c acompañan al x cubo. ¿Ya? Después, ¿quién tiene x cuadrado? De acá sale un menos 2x, con el otro x es menos 2x cuadrado, y con el a me queda menos 2a, con el x cuadrado. De aquí sale un x cuadrado, con el b me queda bx cuadrado, y de acá, cuando hago cx cuadrado por menos 1, me aparece un menos c, y de acá aparece otro x cuadrado, entonces tengo un d también. Todos esos coeficientes son los que acompañan al x cuadrado, sale uno de cada uno. Después con x solito, de aquí va a salir un ax, de acá va a salir un menos 2bx, de acá no sale nadie, porque tengo un x cuadrado acá, no se puede armar un x, y de aquí tampoco. Entonces ahí terminan los que tienen x. Y términos libres, de aquí nadie, de aquí tampoco, de aquí tampoco. Entonces el único que tiene libre sale de acá. Cuando haga el cuadrado binomio sale un 1, por b me queda b. Y ahí está. ¿Ya? Esta es la parte en donde uno se puede equivocar montones y la que da más lata porque hay que desarmar los términos y juntarlos de nuevo y ordenarlos en factorizar las potencias del x correctamente. ¿Ya? Es una lata, pero hay que hacerlo. Uno se vuelve más hábil con el tiempo. Ya, y ahora comparo para armar el sistema. Ahora comparo para armar el sistema. ¿Quién tiene x cubo a la derecha? A más c. ¿Quién tiene x cubo en la fracción original, en el numerador original? 3. Después, ¿quién tiene x cuadrado a la derecha? Está todo el término extenso que está ahí, menos 2a, más b, menos c, más d. ¿Y quién tiene x cuadrado en el numerador original? El menos 8. Entonces todo eso me tiene que dar menos 8. ¿Quién tiene x al lado derecho? A menos 2b. A menos 2b. ¿Quién tiene x al lado izquierdo, en la original? El 4. Después el último tiene un b, y en la fracción original ese término libre es un menos 1. Entonces el b lo tenemos. El b es menos 1. ¿Ya? Con eso puedo obtener el a. Me va a quedar que a más 2 es 4. Así que el a es 2. Lo puedo reemplazar en esa. Si el a es 2, entonces el c es 3.
perdón, es 3 menos 2, que es 1. ¿Ya? Y si tengo el A, el B y el C, puedo encontrar el D en la última, perdón, en la segunda ecuación. Me quedaría menos 4, menos 1, más D, igual menos 8. Entonces esto es menos 6, me cae que el D es menos 2. Y ahí están. Ahí ya encontré las constantes que necesitaba. Entonces, ya de ahí cuando uno encuentra las constantes, las reemplaza y ahí ya está listo para integrar. Ya son como dos ejercicios en uno. Primero descomponer, que es largo, y después integrar, que es otra cosa. Ya, entonces, ¿cuánto nos queda? Acá. Ahí está la expresión y voy a ir cambiando las constantes. A es 2. Entonces aquí tengo un 2. B era menos 1. Entonces, este tipo es menos 1. Y después C y D son 1 y menos 2. Entonces este gallo es 1 y el otro es menos 2. Vamos a ver cuán difícil puede ser esto. Ya, ahí están, descompuestos. Ahí terminé la primera parte. Ahí descompuse esa fracción en fracciones parciales. Cuando uno tiene eso, ya está listo para empezar a integrar. Entonces la integral de todo lo que está aquí, ahí, va a ser la integral de cada uno de ellos. Y aplique todas las propiedades y fórmulas que se sepan. Entonces va a ser 2 por la integral de 1 partido en x. Después menos la integral de 1 partido en x cuadrado. Eso conviene escribirlo como x a la menos 2, como si fuera una potencia. ¿Ok? Más la integral de 1 partido en 1 más x, nada que ver, x menos 1, ahí sí. Y finalmente menos 2 por la integral de, y aquí lo voy a escribir como x menos 1 a la menos 2 de x. ¿Ya? Estoy calculando todas las integrales por separado y las que estaban partidas en algo al cuadrado las dejé escritas como ese algo elevado a la menos 2. Queda mucho más simple de integrar. Ya, y estamos listos porque ahora integro cada una de ellas. Me queda 2 logaritmo natural de x, ¿ya? Antiderivada del 1 partido en x, menos la antiderivada del x a la menos 2. Es regla de la potencia. Le sumo 1 al exponente y lo parto en el mismo menos 1. ¿Sí? Después en el otro, 1 partido en algo lineal tiene que ser logaritmo natural de eso lineal dividido en la constante que acompaña al x, o sea, en un 1. ¿Ya? Así que no hace nada. Y en el último también regla de la potencia, también es la misma idea que hemos hecho para el logaritmo. Es una potencia compuesta con una lineal. Entonces, integro la potencia, x menos 1 a la menos 1 partido en menos 1, y yo aquí debería dividirlo además por el número que acompaña al x. Pero el número que acompaña al x es un 1, así que no pasa nada. ¿Ya? Y todo esto más la constante integración. Ya, entonces en total lo escribimos un poquito más bonito nomás, y nos queda 2 logaritmo natural de x, más 1 partido en x, más logaritmo natural de x menos 1, otro más 2, aquí como quieran escribirlo, es 2 partido en x menos 1, y más la constante integración. Aquí el mismo consejo que les he dicho en otros ejercicios, ojo cómo está escrito el resultado final. Ya hay distintas maneras de expresarlo. ¿Ok? Ese podría ser x a la menos 1. ¿Ya? O bien yo puedo juntar los logaritmos. Por ejemplo, le aplico propiedad del logaritmo, este es el logaritmo de x cuadrado, el 2 pasa hacia adentro, y si lo sumo con el otro, podría ser logaritmo de x cuadrado por x menos 1 en valor absoluto. ¿Ya? Propiedades del logaritmo. También podría quedar escrito así. ¿Ya? Ojo con las alternativas. Eso es una dificultad adicional que tienen gracias a este formato. ¿Dudas, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar?
en estos ejercicios extensos? ¿No? Ya. Siguiente situación. Acabamos de ver los casos lineales, si estuvieran repetidos o no repetidos. ¿Ya? Veamos qué pasa con los cuadráticos. Esto es lo que hicimos, ahí está el resultado final. ¿Ven? No nos equivocamos en nada, estoy súper bien. Ya, súper. ¿Qué pasa si tengo algo cuadrático ahora? ¿Ya? También lo vamos a separar en el caso si está único o si está repetido. Al igual que el lineal, cada factor cuadrático irreducible, eh, según la cantidad de veces que aparezca, yo tengo que escribirlo en una fracción parcial. ¿Ya? Si aparece un factor cuadrático, lo pongo entonces una sola vez en una fracción parcial. Y arriba tiene que seguir la misma regla que antes. Tiene que haber un polinomio de grado 1 menor. Entonces, como el cuadrático tiene grado 2, el que va arriba debe tener grado 1. Entonces tengo que escribir una expresión lineal. Y esa expresión lineal va a tener dos constantes que no conozco. La que acompaña al x y la que está libre. Entonces, voy a tratar de resumir los dos casos al tiro. Cuando es cuadrático, arriba aparece una expresión lineal y la cantidad de veces que aparece ese factor cuadrático, yo tengo que ponerlas en la cantidad de fracciones parciales. ¿Ya? Y si estuviera repetido, voy a saltarme acá algunas cosas, si estuviera repetido, entonces, si estuviera elevado acá, ¿ya? Tengo que poner k fracciones parciales. ¿Ya? Si estuviera repetido 3 veces, entonces van 3 fracciones parciales asociadas a ese factor lineal, perdón, factor cuadrático irreducible. ¿Ok? También, igual que antes, el caso repetido, tienen que aparecer escritos el factor cuadrático elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, hasta llegar acá. ¿Ya? Entonces, ahí depende la cantidad de veces que está repetido. Y en cada una de esas fracciones se tiene que cumplir la regla de que el numerador es tiene grado 1 menor que el denominador. Entonces tiene que ir algo lineal con dos constantes por determinar. ¿Ya? Así que estos son los casos más feos, cuando aparecen cuadráticas, ¿ya? Porque ahí eh, aparecen muchas constantes por determinar. ¿Ya? Vamos a ejemplos para consolidar esto. Ya. Primer ejemplo de este estilo. Aquí se pueden mezclar ya entre los dos, lineales, cuadráticos, etc. Entonces, en este caso, ya nos dieron la fracción factorizada en el denominador. Fantástico. Súper bien. Mucho más fácil. Entonces, el x cuadrado menos 3x más 6 está partido en el x más 1 por x cuadrado más 4. ¿Ya? El x más 1 obviamente es lineal, está repetido una sola vez, aparece una sola vez, y el x cuadrado más 4 es un factor cuadrático irreducible. ¿Ya? Es cuadrática irreducible. ¿Por qué yo sé que es irreducible? Porque le puedo ver el discriminante. ¿Sí? El discriminante en este caso es 0 al cuadrado menos 4 por a por c, me quedaría menos 16, menos 4 por 4, y es negativo, así que es una cuadrática irreducible. Ya no se puede factorizar en R. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que se debe descomponer. Primero me preocupo el lineal, x más 1, una vez, porque el lineal aparece una vez, y arriba una constante, porque es un grado menor que el lineal. Y en el caso del cuadrático, también aparece una vez, así que me genera una fracción parcial, y arriba tiene que ir algo de grado 1 menor, entonces algo lineal, tiene que ir algo de grado 1, que es una constante que no conozco por x más otra constante. ¿Ya? Entonces al final tengo 3 constantes por encontrar en este ejemplo. ¿Ok? Sumamos esas dos fracciones parciales, el denominador de esas fracciones es el mismo que había originalmente, y amplifico correctamente.
¿ya? Cuando amplifico la primera fracción, al a hay que multiplicarlo por x cuadrado más 4, y cuando amplifico la segunda fracción, al bx más c, lo amplifico por x más 1. ¿Ya? Y todo eso se suma. ¿Ya? Y misma lógica que les he estado comentando todo el rato, hay que desarmar los paréntesis y después agruparlos según los coeficientes que acompañan a la potencia de x. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, es fácil ver que de aquí aparece un ax cuadrado y de aquí aparece un bx cuadrado. Entonces esos son los tipos que tienen x cuadrado, a más b. Después los que tienen x solito, está el bx por 1, va a salir un bx ahí, y aquí un c por x. Ya no hay más. Entonces los que acompañan a x son el b y el c. B más c, entonces, acompañan al x. Y los que son libres de x son el a por 4, que me genera un 4a, y un c por 1, que genera un c. ¿Ya? Ahí tengo entonces los términos libres de x. Y cuando ya escribí eso, se supone que está su denominador respectivo también. Ya esa no es la parte importante. ¿Ya? El denominador se hereda todo el rato, pero no es lo importante. Al final uno compara después estos dos términos, esas dos fracciones. Digo. ¿Ya? Y con eso genero el sistema. Con eso entonces tengo que, ¿quién acompaña a x cuadrado? Abajo, el a más b. ¿Quién acompaña al x cuadrado en la fracción original? Un 1, que no se ve. ¿Quién acompaña al x en la fracción de abajo? Un b más c. ¿Quién acompaña al x en la fracción original? Un menos 3. ¿Quién está libre en la fracción de abajo? Un 4a más c. ¿Y quién está libre en la original? Un 6. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones que hay que resolverlo para encontrar A, B y C. En este caso, ¿qué conviene hacer? Voy a restar estas dos ecuaciones, las resto, y llego a que 4A menos B, se van las C, y me queda 9, ¿cierto? 4A menos B, 6 menos menos 3, 9. Y lo junto con la ecuación de arriba. Y ahí tengo un sistema de dos incógnitas. Ya aquí puedo sumar las ecuaciones y me queda que 5a es 10, por ende a es 2, y si tengo el a ya los tengo todos. Si el a es 2, entonces el b es menos 1, y si el b es menos 1, el c es menos 2. Eso. Y ahí están las constantes y las reemplazo acá arriba. Ahora tomo esta expresión y la cambio por las constantes, que son 2 menos 1 menos 2. Entonces, ay, hay que ver. Acá. Entonces las constantes eran 2, menos 1 y menos 2. Ahí 2, 2, menos 1. Entonces este tipo se lleva un menos, y menos 2. ¿Ya? Y ahí están descompuestas, ya descompuse las fracciones, y ahora tengo que integrar. ¿Ya? Y en el caso de las cuadráticas duele más integrar, es un poquito más jodido. Mañana va a quedar como más consolidado el tema de qué pasa con estas expresiones así para integrarlas. Aquí vamos a como a rajuñar eso nomás un poquito, vamos a aplicar lo que ya conocemos, ¿ya? Pero hay más casos. Ya, integramos, entonces la integral de lo que está acá va a ser 2 veces la integral del 1 partido en x más 1, es el caso fácil, y aquí voy a sacar el menos fuera, e integrar el x más 2
partido en x cuadrado más 4. Eso es lo que uno quiere, ¿ya? La primera de las integrales va a ser fácil, pues es la que hemos hecho todo el rato, un logaritmo de x más 1. Ya, esa la vamos a dejar al final, la vamos a escribir. Y esta integral es la complicada. Necesito arreglármelas para integrar eso. Y no está tan fácil, ¿ya? Generalmente fracciones parciales no nos soluciona el tema de las integrales. Nos da la esperanza de poder integrar, así como que eventualmente voy a encontrar algo con que integrar, pero no necesariamente es fácil. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a separarla en dos partes. Voy a hacer la integral de x partido en x cuadrado más 4, y aparte voy a ver dos veces, menos 2, porque ese menos afecta a todo el numerador, integrando al 1 partido en x cuadrado más 4. La voy a dejar por separado. Ese menos x menos 2 al final lo separé. ¿Ya? En cada una de ellas voy a usar sustitución, pero la voy a usar de distintas formas en cada una de ellas. A ver, la primera integral entonces va a estar lista. Esta va a dar 2 logaritmo natural de x más 1. Esa no hay mucho misterio. La otra, si uno se fija, tengo, si uno llama todo esto u, en esta parte, todo eso va a ser u. Entonces el du va a ser 2x de x. ¿Ya? Usted deriva el x cuadrado, 2x, deriva el 4, da 0, así que me da 2x de x. Acuérdense que como es diferencial, va con el dx. Eso quiere decir que todo lo que está acá abajo yo lo voy a cambiar por u, y lo que está arriba, esto, casi es el 2x. Le falta un 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí para que aparezca ese 2? Lo pongo, voy a poner el 2 ahí y lo compenso adelante. Multipliqué por un 1 especial. Entonces, todo lo que está aquí ahora se convierte en du. ¿Ya? Entonces, esa integral va a quedar mucho más simple. Voy a mover esto más abajo. Va a ser, entonces, menos un medio de la integral de 1 partido en u por du. Eso nos queda si hago esa sustitución. Y es un logaritmo. Es 2 logaritmo natural de x más 1 menos un medio de logaritmo natural de u, ¿ya? Pero el u era x cuadrado más 4. Así que x cuadrado más 4. Pregunta. Y no podemos el du, que ahí tenemos que esto de aquí, ¿cierto? ¿Sí? Igualarlo a ese x y nos da como, o llegamos al mismo. Sí, llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo. Ah, Por ya. ejemplo, en este paso, cuando tenemos el du, ¿ya? Yo podría decir, entonces un medio por du sería x de x. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer este truco que puse acá, que puse el 2 acá y el 1 medio acá, yo podría reemplazar el x de x que estaba originalmente por un 1 medio de u. Y sale lo mismo. Igual va a quedar en 1 medio allá afuera. Ya, perfecto. Gracias. ¿Sí? De nada. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, para esa integral. Para esa integral ya estoy listo. ¿Ya? Pero esa integral funcionó porque arriba estaba casi la derivada de esa u que puse. ¿Ya? El x cuadrado más 4. En la otra, en la que viene acá, ahora no tengo un x arriba, tengo solamente un 1. Así que arriba no está la derivada del de abajo. Entonces, esa sustitución no me va a funcionar. ¿Ya? Yo voy a hacer otra sustitución distinta. Es otro el truco. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir... a ver qué conviene más, cómo escribirlo. Abajo voy a factorizar por 4. Entonces me va a quedar así. Menos 2 por la integral de... Voy a sacar un 4. Obviamente en el segundo término me va a quedar un 1. ¿Sí? Pero si yo factorizo por 4, entonces aquí me queda x cuadrado cuartos. ¿Cierto? Y arriba un 1. ¿Ya? Eso pasa si factorizo por 4.
Pero el x cuadrado cuartos, yo lo voy a cambiar por x medios al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el reemplazo que voy a hacer va a ser u igual a x medios. Lo voy a mostrar acá por qué lo voy a hacer. Aquí voy a hacer u igual a x medios, porque acá adentro hay un x medios al cuadrado. ¿Ya? Ya, ¿qué pasa si hago eso? ¿Quién va a ser mi du? Mi du va a ser derivar el x medios. Sale el 1 medio, derivo el x, 1, y todo esto dx. ¿Ya? Así que el dx es 2 veces du. ¿Ya? Eso logré con ese cambio. Entonces, ¿qué pasó con la integral? Esto va a ser la integral de... apareció un 4 acá que sale de la integral, entonces 2 partido en 4 me da 1 medio. Aquí 1 medio. Después me queda 1 partido en x a la x cuadrado cuartos, es lo mismo que x medios al cuadrado, y x medios es u. Entonces me queda u cuadrado. Y al lado me queda un 1. Y todo esto, el de x, yo lo estoy cambiando por 2 de u. Entonces, 2 de u. ¿Ya? Ya, ¿por qué hice este cambio? Porque esta integral que me quedó acá es una integral automática. ¿Ya? Esa es la derivada del arco tangente. 1 partido en x cuadrado más 1, o u cuadrado más 1. ¿Ya? Cuando yo me enfrentaba a esta expresión que está aquí, lo único que me faltaba es que en vez de un 4, debería haber aparecido un 1. Entonces yo factorizo por el 4 para que aparezca el 1. Ese es el truco. Eso, así lo piensa uno. Entonces, claro, tengo que arreglarlo acá para que me quede la variable al cuadrado. Y ahí es donde hago la sustitución. Por eso pongo u igual a x cuadrado, x medios. Porque es el x medios el que está al cuadrado ahí. Ese es el truco que uno hace. ¿Ya? Entonces esta integral finalmente me queda automática. Y ahora ya estamos listos para contestar la respuesta final. Me queda 2 logaritmo natural de x más 1 menos 1 medio del logaritmo natural de x cuadrado más 4. Fíjense que en el x cuadrado más 4 no puse valor absoluto, porque el x cuadrado más 4 es positivo. ¿Ya? Y después menos 1 medio de la integral de eso, que es arco tangente de u. Perdón, y me faltó el 2. Ese 2 cancela el otro. Así que, chao con el 1 medio. ¿Ya? Así que esto me debería dar arco tangente de u. ¿Ya? Pero ¿quién es el u? Es x medios. Entonces, arco tangente de x medios. Más la constante integración. Y ahí terminé la integral. ¿Ya? Mucho, mucho más difícil que la anterior. ¿Ya? Nos puede pasar que en las fracciones parciales no me quede una integral automática, pero por lo menos no sé si me garantiza, pero me permite tener la esperanza de que las integrales yo las pueda sacar de alguna forma. ¿Ya? Originalmente, si trato de integrar la fracción como estaba acá, era imposible que se me ocurriera cómo hacerlo. ¿Ya? Eso genera fracciones parciales. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar antes de ver el último? ¿No? Veamos el último. Último, voy a tratar de descomponer, no sé si alcanza a hacer toda la integral, pero por lo menos descomponerla. ¿Ya? Pucha, no voy a alcanzar a hacer una observación que quizás es más importante aún. Todo lo que hemos hecho hasta acá ha sido con la fracción propia. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la impropia? ¿Qué hago con las fracciones impropias? Ay, estoy escribiendo mal. Impropias. ¿Ya? La respuesta a esta pregunta es dividir. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo súper burdo, pero es para que entiendan la lógica nomás. ¿Ya? ¿Qué pasa si hubiese querido integrar x cuadrado menos 4 partido en
partido en x menos 1. Voy a inventar, no sé si esto me va a dar simple o no. Esa que está ahí. ¿Ya? Lo único que hay que hacer es, ahí esa es impropia, porque tiene grado mayor arriba que abajo. ¿Ok? Entonces acá la lógica es dividir los polinomios. Yo hago el x cuadrado menos 4, lo divido en el x menos 1, eso me va a dar un cociente y un resto. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, esa división me da x por x menos 1 es x menos x cuadrado menos x, hago la resta, se van los x cuadrados, me queda x menos 4, como dirían polinomio en el curso pasado. Y después x menos 1, x menos 1 por x menos, o sea, por algo para que me dé x menos 4 es 1. ¿Sí? 1 por s, x menos 1, hago la resta y me da menos 3. ¿Ya? Y ahí está la división hecha. Ahí está la división hecha. Tengo el dividendo, el divisor, el cociente, el resto. Ya eso ustedes lo pueden repasar de lo que vieron en polinomio. Entonces, ¿qué sucede? Por algoritmo de la división tengo x cuadrado menos 4 igual a el divisor, x menos 1, por el cociente, x más 1, menos el resto. Eso es lo que uno obtiene cuando divido polinomio. Entonces ahora tome todo eso y divídalo en x menos 1 para provocar esta fracción que está acá. Entonces, x cuadrado menos 4 dividido en x menos 1 es lo mismo que x menos 1, x más 1, partido en x menos 1, menos 3, partido en x menos 1. Entonces, cuando aquí se van los x menos 1, ¿sí? Y cuando lo integro, ¿sí? La integral original se calcula como la integral del x más 1 menos 3 veces la integral del 1 partido en x menos 1. Entonces, la integral original, que era impropia, se descompuso como la integral de un polinomio. Este es el cociente. Este es el polinomio, la integral del cociente. Y menos el resto partido en el denominador. Aquí me queda una integral automática, pero otras veces me va a quedar una integral propia. Una integral de una fracción propia, donde a esa fracción le aplico fracciones parciales, cuando sea algo más grande. ¿Sí? Aplicar fracciones parciales. Ya, este no es el mejor ejemplo porque me quedó una automática, ¿ya? Pero me sirve para explicar el método. ¿Ya? Si la fracción es impropia, yo divido. Y cuando divida, me va a quedar entre medio de lo que me quedó una fracción propia. ¿Ya? Esta sería la fracción propia en este caso. Y esa, si abajo tiene un denominador muy complicado, la separo, la descompongo en fracciones parciales. Esa es la situación general. ¿Ya? ¿Qué pasa con las impropias? ¿Ok? Eso quizás es más útil que el... O sea, eso me falta mencionarlo, que no está en el PDF, creo. Eso, hay otro más acá. Voy a ayudarlo a descomponerlo nomás, pero el cálculo de la integral claramente no voy a alcanzar en este rato. Se los voy a publicar el pizarrón con todo esto resuelto después. ¿Ya? Ya veamos hasta dónde alcanzamos. Tengo acá. Esta va a ser la descomposición. Tengo entonces el menos x cubo más 2x cuadrado menos x más 1. Abajo tengo un factor lineal, el x, y uno cuadrático irreducible, el x cuadrado más 1. Ese tiene discriminante negativo, pero está al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá está el lineal, que está elevado a 1, y acá está el cuadrático, que está elevado a 2. Entonces, ¿qué aparece? Aparece una vez el lineal,
¿ya? Y arriba tiene que ir un grado menor, así que una constante. Después tiene que aparecer 2 veces el cuadrático. Me genera 2 fracciones. Tiene que ir el cuadrático elevado a 1 y el cuadrático elevado a 2. ¿Ya? Es hasta llegar a 2 ahora. Y como es cuadrático, arriba tiene que ir uno lineal, genérico. Entonces, una constante por x más otra constante, y en el otro lineal. Entonces, una constante por s más otra constante. ¿Ya? Aquí está entonces la descomposición teórica de cómo debería ser, en este caso, de esta fracción, y hago lo mismo todo el rato. Sumo todo, ordeno, agrupo los términos según el orden del x, según la potencia de x, y lo comparo con el original. ¿Ya? Entonces, eso es lo que uno hace finalmente. Voy a alcanzar a hacer eso, ya para mostrarles cuánto da. Entonces, todo esto muy grande, abajo x cuadrado más 1, y voy amplificando. Entonces, por ejemplo, a la le falta todo el x cuadrado más 1 al cuadrado. El bx más c tiene que ir multiplicado por un x y por un x cuadrado más 1. O sea, va a ir multiplicado por x cuadrado más x. No, x cubo más x. Ahí. ¿Sí? A ese tipo le falta un x cuadrado más 1 y un x también. Si usted multiplica esas dos, le da x cubo más 1, más x tipo. ¿Ya? Después en el dx más e, lo único que le falta abajo es el x. ¿Ya? Entonces, después todo esto tiene el mismo denominador. Y arriba descompongo. ¿Ya? Van a quedar con x a la cuarta, por ejemplo, el a, el b, y nadie más. Esos tipos acompañan a x a la cuarta. Después a x cubo lo acompaña un c, y parece que nadie más, claramente. No sale ningún cubo de todos estos tipos, excepto el c. Con cuadrado, de acá sale un 2a del primero, en el segundo va a salir un b, s con s, bx cuadrado, y acá sale un d, dx por x, dx cuadrado. Todos esos tienen x cuadrado. Y los que tienen x solito, del primero no sale nadie, del segundo sale un c por x, y del último sale un e por x. Y términos libres está el a, que sale de aquí, y nadie más, solo el a. ¿Ya? Así que en este caso el sistema, que se supone que es un sistema de 5 por 5, ¿ya? Pero es súper sencillo. Tiene unas constantes ya determinadas. Con x a la cuarta, en el original, en el numerador original, no hay nadie. Así que a más b es 0. Con x al cubo, el c debería ser menos 1. Para el x cuadrado, el 2a más b más d tiene que ser lo que acompaña a x cuadrado acá, que es 2. El c más e, que es lo que acompaña a x, tiene que ser menos 1. Y el a solito es lo que está solito en la fracción original, que es un 1. Ahí, no tiene x. Y ahí está el sistema. Entonces es de 5 por 5, pero ya tiene dos constantes listas, el c y el a. Esos ya están ok. Si ya conoce el c, entonces tiene el e. El e sería 0. ¿Sí? Si el c es menos 1, el e es 0. Si el a es 1, el b es menos 1. Y me estaría faltando el d, ¿no? Entonces, esto sería 2 menos 1 más d igual a 2. Así que d es 1.
Y ahí está. Ahí ya lo descompuse en fracciones parciales. O sea, ya encontré los constantes, que finalmente hacer eso. Y ya tengo, los voy a dejar con la, lo voy a dejar con la descomposición hecha, después hay que integrar. Y eso se los publico aparte. Entonces el A era 1, el A es 1, el B es menos 1 y el C es, oh, se me perdió el C, menos 1 también, los dos son menos 1. Ahí. Ese tipo y ese tipo son menos 1. Ah, ahí. Y el D y el E, y el D y el E, el D es 1 y el E es 0. Entonces acá va un X y aquí no va nada. ¿Ya? Así que ahí están. Esas son mis fracciones parciales. Paso que viene después y que no voy a alcanzar a hacerlo es integrar. ¿Ya? Pero les cuento el tiro. Que esta la tendría que separar y esta es de un solo viaje. Hay que hacer puras sustituciones. Solo sustituciones. Y con eso sale. ¿Ya? Listo, chicos. Con eso lo dejamos hasta acá. ¿Ya? Por tiempo no alcanzo a terminarlo. Los invito a que lo completen y lo comparen con lo que yo suba finalmente al aula. ¿Ya? Que estén súper bien, que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos viendo mañana a las 9:35. ¿Ya? Que estén súper. Profe, Cuénteme, perdón. Cuénteme. Ayudantía. ¿sí eso mismo? No debería haber. No, ¿No? no, Ya. no. Ya. Porque, Gracias. porque no está, si bien tengo al ayudante, no hemos coordinado nada. Así que parten la próxima semana. Sí, era muy Vale. encima lunes. Lunes, pésimo día para empezar. No, desde la próxima semana, muchachos, en la ayudantía, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya, Ya, pues, que estén bien. que esté bien. Muchas gracias, Cuídese. profe, que te vean, cuídense. Ya, chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, profe, cuídese.